Ya llevamos avanzada la mañana, seguramente, bueno, has tenido tiempo de hacer muchas cosas, has tenido tiempo de seguir planeando tu día en esta mañana y bueno, quiero que vayan a ir conectándose allí todas las personas. Ayer empezamos una nueva serie de programas, un tema muy especial, cómo formar hábitos santos, y yo sé que eso nos interesa a todos. Eso nos interesa a todos, cómo formar hábitos santos. Ahorita les voy a hacer un pequeñito resumen, pero bueno, antes les recuerdo que es necesario compartir. Entonces vamos a compartir en esta hora de la mañana esa transmisión, porque hoy va a haber unos temas muy especiales y yo sé que ustedes conocen a alguien que necesita muy urgente, bueno, precisamente este tema. Voy a compartir por aquí en Pastor Rosemary Olivares, listo. Y les voy a estar leyendo. Ayer me encantó el programa porque estuvimos interactuando, estuve interactuando con todos ustedes, y eso pues para mí es algo muy especial, poderles leer y sobre todo que les deje una tarea, ¿se acuerdan? Bueno, allí está Cristina, está Lina María, gloria al Señor, Luz Milena, aleluya, está Magali Jiménez, está Sol García, bueno, Yolanda Giraldo, Juliana Valdés, Fanny Escamilla. Bueno, vamos entonces a iniciar y dándole lugar a que muchas personas continúen conectándose. Vamos a darle lugar a ¿qué? Lugar a que sea el Espíritu Santo el que nos guíe con este tema, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tu diestra poderosa nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, oh Dios de la gloria, nos levantas cada día, porque sabemos, Señor, que a través de tu sangre preciosa hemos sido lavados, limpiados, y estamos cubiertos con ella contra toda obra del enemigo. Gracias, amado Rey, porque tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, nos quiere revelar tu palabra, nos quiere, Señor, revelar de lo más profundo, Señor, de ese conocimiento, de esa verdad que nos quieres dar a través de tu palabra. Señor, abre nuestros sentidos espirituales en esta mañana, oh Rey del cielo. Dispón nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra en esta mañana, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Toda distracción, toda confusión en este momento es destruida en el nombre de Cristo Jesús. En ese momento toda obra del enemigo que vaya en contra, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Jehová, en este momento lo llevamos cautivo en obediencia a los pies de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito Dios. Es importantísimo a la hora de leer la palabra, importantísimo a la hora de estudiar la palabra, es decirle, Señor, dame un corazón muy dispuesto para poder recibir esa palabra en esta mañana. Dame un corazón muy dispuesto, bueno, para poder querer poner por obra esta palabra. Bueno, por allí ya me dicen que ya compartí y dicen presente, qué bueno. Cuando hago estas series me gusta mucho, ya vamos varias series de temas, porque cada día lo que hacemos cuando hago una serie de estas es que no dejamos un tema volando, no dejamos un tema
así como empezadito, sino que tratamos de profundizarlo de tal forma que ese conocimiento y esa revelación que nos da el Espíritu Santo de Dios se convierta para nuestra vida en eso, se convierta para nuestra vida en una renovación, en un cambio, en una transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, vamos a un pequeño recorderis del día de ayer. Bueno, definitivamente cómo formar hábitos santos se refiere a qué? Se refiere a que es una decisión tomada con determinación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que decidir cambiar. Tenemos que tomar la decisión de decir, yo ya no quiero hacer más esto, sino que a partir de ahora yo lo que quiero hacer es esto. Entonces, eso no es de que, ay, tan bueno el programa, y yo por verme el programa de la pastora Diana, las cosas no van a cambiar así porque me vi el programa. No, eso necesita una acción, eso necesita una decisión, eso necesita una determinación de cambio. O sea, que si tú quieres cambiar de hábitos y que tengas unos hábitos más santos, y cuando hablo de hábitos santos, no solamente tienen que ver con la parte como del espíritu, no, los hábitos santos representan todas las áreas de nuestro ser, porque nosotros no somos solamente espíritus, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces esos hábitos santos representan que también en las otras áreas de nuestra vida tiene que haber un cambio. Entonces empezamos desde allí algo bien concreto, algo bien real. Y es que esos hábitos santos, bueno, obedecen ¿a qué? A que haya una decisión, a que haya una determinación. Ayer estuvimos hablando del tiempo, ¿recuerdan? Que les mostré mi relojito, por aquí tengo el relojito con sus manecillas sin detenerse, dando vueltas y vueltas y vueltas. También mostramos pues que los años pasan rápido, el Salmo 90 nos dice que la vida se nos va volando y que tenemos que contar nuestros días de tal manera que encontremos sabiduría. ¿Para qué sabiduría? Pues para saber usar esos años que Dios nos ha dado y no malgastarlos. También les dije de que habíamos creído que el tiempo era nuestro, y no, resulta que no, el tiempo no es nuestro, el tiempo nos lo entregó Dios, y por eso, bueno, tenemos que saber aprovecharlo, lo tenemos que tomar como un regalo que tenemos que saber aprovechar. También les dije que hicieran una tabla en donde escribieran, identificaran áreas y bueno, circunstancias en su vida con las cuales ustedes se dan cuenta que se está perdiendo el tiempo. Y también en otra columna, bueno, escribir una lista de metas que tenemos para poder llegar a ellas. O sea, quitar una cosa, esa lista que les dije ayer que hicieran, era poner en una lista, en una columna, lo que tenemos que quitar de nuestra vida, lo que nos hace perder el tiempo. O sea, lo que tenemos que arrancar, lo que tenemos que desechar. Y en la otra columna, las metas. ¿Qué quiere decir esto? Pues las metas lo que quieren decir es qué es lo que queremos poner a través de esos nuevos hábitos santos para nuestra vida. Y bueno, definitivamente el Señor quiere eso, que nuestros hábitos sean santos. Y les digo, no solamente en un área, en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Hoy les quiero dar una definición así que encontré muy buena acerca de los hábitos. ¿Por qué? Porque las personas, cuando se habla de los hábitos,
Bueno, lo que dice es, no, pues yo lo que tengo que saber es cambiar una cosa por otra. Sí, pero yo quiero mirar esta definición, quiero mirar estos puntos y quiero que por favor presten mucha atención en esta parte, porque ahorita vamos a ir a un versículo bíblico que nos lleva precisamente a darnos cuenta que las cosas no cambian simplemente porque yo me las imagino, porque yo quisiera, no, por un anhelo, no. Las cosas definitivamente se dan por un quehacer, por un querer y por un cómo hacer. Entonces, se lo voy a explicar más detalladamente de la siguiente manera. Bueno, un hábito realmente no es solamente una cosa, como les decía, no es solamente el querer. Un hábito tiene tres partes y vamos a estar muy concentrados en esas tres partes de lo que tiene un hábito. Tiene conocimiento, tiene capacidad y tiene el deseo. Lo que yo les decía hace un rato. Hay personas que solamente tienen el deseo, pero resulta que no pueden cambiar el hábito solamente con el deseo. Se necesita un conocimiento, una capacidad y un deseo. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. El conocimiento es el qué hacer y el por qué. O sea, usted, y eso fue lo que vimos en el día de ayer. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora y qué tengo que hacer? Y el por qué lo voy a hacer. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de una persona que quiere cambiar un hábito, pero simplemente lo quiere hacer, pero no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque no está juntando precisamente esas otras áreas que tiene que aplicar. Entonces, el conocimiento es el qué hacer y el por qué. La capacidad es el cómo hacer y el deseo es la motivación del querer hacer. Para convertir algo en un hábito de nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. Para convertir cualquier cosa en nuestra vida, bueno, necesitamos precisamente que necesitamos estas tres cosas. El qué, el por qué, el cómo hacer y el querer hacer. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Esto aplica para nuestro espíritu, esto aplica para nuestra alma y esto aplica para nuestro cuerpo. Cuando no se hace un trabajo de ese qué, por qué, cómo y el querer, entonces simplemente usted va a hacer las cosas durante un corto tiempo, pero cuando usted no sabe cómo hacerlas, pues ese deseo como que se le convierte en frustración. ¿Por qué? Porque usted quiso, no, yo quise dejar tal cosa, yo quise hacer tal cosa, pero como no sabía cómo hacerlo, entonces no lo pudo hacer. Entonces, este ejemplo está claro. Hay un ejemplo muy especial que dice, bueno, hay una persona que quiere tener más comunicación, que quiere cambiar ese hábito de estar ensimismado, que quiere tener más comunicación con sus hijos, con su esposa, bueno, y de esa manera quiere pues hacerlo de una forma correcta. Pero resulta que esa persona pues nunca le ha encontrado el por qué. Porque siempre ha sido como lejana a las personas y simplemente oye lo que quiere oír. Entonces, esa persona no tiene el conocimiento de que es necesario que él se siente, escuche, ponga atención lo que las otras personas quieren hacer. Entonces, por eso es que falta esa capacidad, ¿para qué? Para interactuar y para llevar un buen diálogo. Entonces, tampoco sabe el cómo hacerlo. Entonces, allí es donde el deseo simplemente se le convierte en ¿qué?
en una frustración porque se da cuenta de que definitivamente como que no, yo intenté y no lo pude. Nosotros ahora cuando estemos en este proyecto espiritual de formar esos hábitos santos en todas las áreas de nuestra vida, bueno, definitivamente tenemos que tener eso, conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Ustedes me van a preguntar. Bueno, ahorita les voy a explicar a quién tenemos que conocer para darnos cuenta cuáles son las cosas que tenemos que implementar en nuestra vida. Pero para mostrar ese qué, por qué, cómo y querer, aquí la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24, Proverbios capítulo número 24, versículo número 3, tiene un versículo que particularmente en mi vida me ha gustado mucho, porque aquí muestra claramente que las cosas no vienen solamente por un deseo, sino que las cosas representan precisamente un qué, un por qué, un cómo y un querer. Y está en Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, ¿qué representa esto? Lo que representa esto es algo bien claro y bien concreto. Primero de todo, es entender de que todo el mundo quiere, que todo el mundo anhela, que todo el mundo desea, ¿qué? Todo el mundo desea pues tener una casa, como dice aquí, llena de todo bien preciado y agradable, ¿no es cierto? Todo el mundo lo desea, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo anhela, pero no es solamente anhelar. Mire cómo allí aplican diferentes cosas que hacen de que primero haya una edificación que se afirme y después se llene. ¿Sí se dan cuenta? No es solamente desear, no es solamente decir yo quiero hacer, no, es decir, con sabiduría se edificará. Primero se tiene que edificar, primero se tiene que empezar a construir. Las cosas no salen de la nada. Primero hay que empezar a edificar. Y aquí dice la palabra del Señor que para empezar a edificar necesitamos ¿qué? Sabiduría. Pero lo segundo es que dice que eso que se construye se necesita afirmar. ¿Y cómo se afirma? Con prudencia. Y lo tercero es que eso que se construye, eso que se afirma, hay que llenarlo. ¿Llenarlo de qué? De todo bien preciado y agradable, que es lo que el Señor quiere darnos, y eso se hace a través, bueno, de la ciencia, a través de la ciencia, que la ciencia es el conocimiento. ¿Sí ven? Que esas tres etapas que yo les marqué al definir un hábito, el qué, por qué, cómo y el deseo, se convierten en qué, en un proceso. Entonces, formar un hábito santo, en este caso, no es solamente decir hoy me levanto y ya, no, representa todo un proceso que no es difícil, no es inalcanzable. Ese proceso no es una forma de decir esto es solamente para unos y para otros no, de ninguna forma. Esto está al alcance absolutamente de todos nosotros. Solamente es bueno que tengamos la manera de profundizar y de no solamente decir, ay, es que yo quiero hacer tal cosa. No, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y llegar al punto de decir, y como lo deseo hacer, entonces ya tengo todas las piezas juntas. Es como cuando uno tiene un armatodo, cuando uno tiene un Lego, que bueno, uno se imagina, dice, ay, con este Lego voy a armar, a ver, Abraham que tenía muchos Legos, ahorita ya que está tan grande, ya casi no le gusta, pero dentro de lo que es la parte de la caja donde viene el Lego, allí venía que la casa
venía de pronto el carro o el avioncito y uno se imaginaba y uno decía, sí, yo quiero llegar a ese punto, yo quiero llegar al punto de formar ese avión en Lego. Pero ¿qué necesitaba? Necesitaba unas instrucciones y necesitaba las piezas de Lego para poder empezarlo a armar. Si yo veo solamente el dibujo y digo, ay, yo quiero armarlo y yo quiero armarlo, pero no tiene las instrucciones y no tiene las piezas de Lego, será imposible. Y eso es lo que ha traído frustración a muchas personas porque han querido hacer, mire, y todo eso, y se llega después una etapa en su vida en donde dicen, ay, yo qué quise hacer, yo qué quise tal cosa, yo que anhelé y mi sueño era, y ya después, cuando se llega a esa etapa donde ya no se puede hacer, lo que ocurre es que desafortunadamente empieza uno a echarle la culpa a todo el mundo. Entonces, allí es donde usted ve a muchas personas echándole la culpa a quién, echándole la culpa a Julanita, a Julanito, sí, mire, yo sí quería, pero fue por culpa de ella, fue por culpa de mi jefe, fue por culpa ta. Entonces, la persona termina sus días diciendo, yo quise hacer y no pude hacer, pero fue por culpa de tal o Pascual. Pero resulta que no, fue porque realmente tuvo una imagen del deseo, pero no tuvo ni las instrucciones ni tuvo las piezas para poder armarlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo que empezamos a hacer desde ayer fue eso. Primero que todo, un periodo de sensibilización donde cada uno podamos decir, sí, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero construir en mi vida. Pero entonces ya tengo la imagen de lo que quiero construir, ahora quiero las instrucciones y además quiero las piezas para armar todo esto que quiero construir. ¿Les parece? En esas estamos. Bueno, allí están escribiendo, por favor escriban, comenten porque yo leo todos los comentarios. Bueno, ¿qué les parece si seguimos? Bueno, entonces, allí es donde viene algo muy especial. Y eso especial que viene, precisamente, es que los hábitos, el qué, el por qué, el cómo y el deseo, implican acciones. No es solamente sentarme a esperar que me caiga del cielo, no. Dios nos da unas instrucciones que nosotros tenemos que convertirlas en acciones diarias y personales. No es que usted ponga a otro a que le construya a usted su hábito santo. No, la pastora Diana Bedoya no le puede construir a usted su hábito. Usted mismo lo tiene que construir. Con respecto a esto, ayer vi algo muy especial con respecto a esa parte de lo que la gente malentiende por fe y de lo que la gente de pronto no sabe interpretar como lo que es la fe. Hay personas que dicen, yo quiero hacer tal cosa y yo sé que Dios me lo va a conceder. Entonces se quedan pasivos, estáticos, diciendo, yo sé que Dios me lo va a conceder, yo sé que Dios me lo va a conceder, yo sé que Dios me lo va a conceder, yo sé que Dios me lo va a conceder, y resulta que llegan las oportunidades, llega el conocimiento, llega el manual de instrucciones, llegan las piezas, pero esa persona se queda allí quieta. ¿Por qué? Porque simplemente dice, no, yo rechazo todo esto porque yo sé que Dios directamente es el que me lo va a hacer. Entonces hay una historia de un pastor que estaba en un lugar, estaba dentro de su iglesia. Bueno, es una historia, es una ilustración, no vayan a decir, es que la pastora contó. No lo vayan a tomar literal, es una ilustración. Entonces,
La historia cuenta de un pastor que estaba dentro de su iglesia, la iglesia era muy chiquitica, y empezó a haber una inundación en el pueblo. Entonces, todo el mundo empezó a desalojar el pueblo, los policías y todos les decían se tienen que ir porque el pueblo se va a inundar. Entonces le dijeron a la policía, no mire, pero es que el pastor todavía está allá en la iglesia. Entonces el pastor estaba en la iglesia y el pastor le estaba diciendo, Dios mío, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú me vas a salvar. Entonces llegó la policía y le dijo, vámonos, pastor, porque mira, es que ya se está inundando el pueblo. No, yo me quedo aquí porque yo sé que Dios me va a sacar de esta inundación. Entonces se fue la policía. Luego él siguió orando, Señor, gracias porque tú me vas a salvar de esta inundación. Entonces llegaron los bomberos. Pastor, vámonos, mire que todo se está inundando, venga que lo sacamos aquí en el carro de los bomberos. No, váyanse, que yo sé que Dios me va a sacar de esta inundación. Y luego mandaron un helicóptero para que sacara al pastor. Y él dijo, no, váyanse porque yo sé que Dios me va a sacar de esta inundación. Pues resulta que el pastor se murió ahogado. Y cuando llegó al cielo, entonces le preguntó a Dios, Dios, pero yo tanto que confié en ti. Yo toda mi fe la tenía puesta. Yo toda mi fe la tenía puesta en que tú me ibas a salvar, para yo decirle a todo el mundo que tú me habías salvado. ¿Por qué no me salvaste? Entonces Dios le contestó, ¿cómo que no? Te envié a los policías para que te sacaran. Te envié a los bomberos para que te sacaran. Te envió un helicóptero para que te sacaran y tú no quisiste. ¿Sí me entienden? Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que Dios está poniendo en nuestras manos precisamente la manera, el qué, el por qué, el cómo hacerlo, pero muchas personas deciden rechazar esto. Muchas personas dicen, no, a mí no me vengan con cuentos, a mí no me vengan con nada, que yo sé cómo hago mis cosas, porque por aquí, porque por allá, bueno, etcétera. Entonces, allí es donde, según la historia, el pastor murió ahogado por la sencilla razón de que todo lo que Dios le envió y no lo quiso aceptar porque tenía una fe, bueno, mal fundamentada. Entonces recuerden que para edificar nuestra vida, así como lo dice este Proverbios 24:3, dice, con sabiduría se edificará, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará de todo bien preciado y agradable. Necesitamos tener esas herramientas espirituales para hacerlo. Gloria al Señor. Entonces, ya hemos visto, no solamente es un querer, no solamente es un deseo. Yo quisiera ser como la pastora Julanita de tal. No es solamente el deseo, no. ¿Cómo puedo yo tener una relación personal, etcétera, etcétera? ¿Y cómo puedo yo buscar el propósito de Dios para mi vida? ¿Y cómo puedo yo ser esa persona que Dios quiere que yo sea para convertirme en eso? No es simplemente pues decir yo quiero hacer y ya. No, hay que realizar, repito, acciones personales para para permitirle a Dios obrar libremente en nuestras vidas. Porque definitivamente una acción se debe convertir en un hábito y se debe repetir regularmente. Una acción se tiene que convertir en un hábito y se tiene que repetir regularmente. Por aquí yo tengo una lectura, vamos a ver si la encuentro. Vamos a verlo si la encuentro con respecto a este tema. No la encontré. Vamos a ver, que la tenía por aquí en estos días
En estos días la leí y me pareció muy especial, pero bueno, se las quedo debiendo. Vamos a continuar entonces. Entonces allí la acción se convierte en un hábito y eso debe repetirse regularmente. Todo hábito debe implicar un progreso. Esto es algo importantísimo. Tenemos que caminar en la presencia de Dios cada día. Y allí Él es desde donde Dios nos va a empezar a cambiar desde adentro hacia afuera. Porque recuerden lo que yo les dije, si nos enfocamos en Él, nos volvemos más como Él. No va a ser nuestro esfuerzo, sino que va a ser estar precisamente en esa comunión con el Señor, en esa comunión con el Espíritu Santo. Recuerde lo que dice la palabra, que Él nos va transformando conforme a su imagen de gloria en gloria. Entonces, ahora sí, empecemos. ¿Por dónde debemos de comenzar para formar esos hábitos santos? He encontrado de que definitivamente una de las mejores maneras es precisamente cuando hablamos del conocimiento, conocer el qué, el por qué y el cómo, es estudiar quién es Dios, el carácter de Dios. Y vamos a estudiar el carácter de Dios, y esto a mí siempre me ha gustado. Vamos a estudiar el carácter de Dios, no sé durante cuántos días, porque yo creo que este tema no va a ser solamente de esta semana, sino que vamos a tener que seguir allí durante algún tiempo, porque es muy largo este tema de cómo formar hábitos santos. Entonces vamos a hacer una primera etapa de cómo formar hábitos santos. Lo vamos a hacer estudiando el carácter de Dios revelado a través de sus nombres. Entonces lo primero es, bueno, enfocarnos diariamente en Dios, y allí espero que todos los que estén viendo este programa definitivamente tengan su hábito bien estructurado acerca de lo que es la oración, acerca de lo que es leer la palabra de Dios. Hay personas que decían, yo ayer les dije acerca de los libros. Yo les digo, yo no leo un libro si antes no me he leído 20 capítulos de la palabra del Señor. No es que usted deje de leer la Biblia por leerse un libro, no, eso nunca lo haga. ¿Por qué? Porque se convierte usted en un cabezón, de pronto leyendo muchos libros, pero se queda desnutrido de lo que es la palabra del Señor. No, si usted quiere leer un libro, hágalo. Pero antes de usted empezar la lectura de su libro, diariamente diga, ok, quiero leer mi libro, pero me impongo que primero voy a leer la palabra del Señor. ¿Está bien? Eso es algo determinante y esto es algo que definitivamente no va a ser negociable. Léase su libro, pero, ok, ¿verdad que antes de leer el libro me voy a ir a leer la palabra de Dios? Primero, porque si no, el diablo allí engaña y le va quitándose la palabra de su corazón. Entonces vamos a estudiar un nombre de Dios, una parte del carácter de Dios revelado a través de un nombre que es el Elohim. Bueno, ¿qué es el Elohim? El Elohim es el omnipotente, todopoderoso, que siempre ha sido y siempre lo será. Vamos a estudiar esa parte. Bueno, primero que todo, en el primer versículo de la Biblia dice que en el principio, y allí aparece Elohim, pues no aparece nuestra versión Reina Valera 1960, porque lo que hacían las Biblias era pues traducir de tal manera de que no ponían como tal, omitieron algunos de los nombres originales que estaban y pusieron solamente Dios.
Por eso aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero realmente es en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es el nombre para Dios formado por la combinación de dos palabras hebreas, el que significa poder, él significa poder, él significa poder, y indica la pluralidad de Dios, es decir, que la Trinidad. Cuando dice allí, y en el principio creó Dios, entonces allí no está hablando de uno solo, está hablando del Elohim, está hablando del poder y está hablando de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando las escrituras se refieren a Dios como Elohim, bueno, lo primero es que se muestra a Dios, y allí pues Moisés fue el que escribió el Génesis. Se muestra a Dios como el Dios todopoderoso, trascendente, bueno, con esa Trinidad muestra todo su poder. Y allí en Deuteronomio, yo quiero que vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo número 17, recuerden que estamos, para crear hábitos santos tenemos que tener conocimiento. ¿Y a quién vamos a conocer? A Dios. ¿A través de qué? A través de su carácter y a través de cómo Él se reveló su carácter a través de los nombres que aparecen en la palabra del Señor. Entonces, estamos en Deuteronomio, capítulo número 10, versículo número 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Bueno, entonces allí cuando dice, porque el Señor Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Él es el gran Él, o sea, poderoso y terrible, dice que no hace acepción de personas, etc. En Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1, versículo número 14, dice la palabra del Señor, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y entonces allí es, y dijo Elohim, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, bueno, que se formen estaciones, que se formen días y se formen años. Con estas palabras, Elohim puso el tiempo en movimiento en esta tierra. De allí fue que se inventaron meses, años, días, etc. Y desde ese tiempo ha marcado todo en la vida de los seres humanos, nuestros cuerpos, nuestros horarios, nuestros pensamientos, bueno, todo. Si Dios, y aquí es muy importante entender, si Dios creó el tiempo, entonces Dios no está limitado por el tiempo. Y allí esto es muy importante conocerlo. Dios no está limitado por el tiempo. Y Dios, así de sencillo, Dios no está limitado por ninguna de las cosas que nos limitan a nosotros. Dios está por encima, Dios está por fuera del dominio del tiempo, porque Dios trasciende el tiempo. Qué lindo es saber esto, qué lindo conocer esto. ¿Por qué? Porque allí es donde debemos de entender de que Dios no se rige de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestra línea de tiempo. Dios no se rige por eso. Dios está y Dios conoce desde el principio hasta el final. Y por eso es que nosotros tenemos que confiar de que en su inmensa sabiduría y en su eternidad, el tiempo de Dios es perfecto. Y yo quiero que usted acuñe esta frase: el tiempo de Dios es perfecto. Miremos el caso de Noé.
Noé, Noé lo hizo. Noé siempre creyó que el tiempo de Dios era perfecto. En Génesis capítulo 6, versículo 9, usted empieza a encontrar la historia de Noé y nos dice que bueno, Dios ya estaba aburrido, desanimado, frustrado con toda la humanidad ¿hasta qué? Hasta que vio a Noé. Cuando vio a Noé, él dijo, no, hay esperanza. Entonces lo tuvo por fiel y allí dice la palabra del Señor que encontró Dios nobleza en Noé, lo que quiere decir que Noé se había preocupado por conocer a Dios. Y Dios, imagínense que lo conocía tanto que Dios hablaba con él. Y en ese momento había paganismo, había un desenfreno, había inmoralidad. La gente se había olvidado de Dios. Y Dios pensó en que voy a destruir toda la tierra. Entonces, Dios le dio unas instrucciones a Noé. Todos conocemos la historia. Yo creo que desde chiquitos conocemos la historia. Le dijo, construye un arca, le dio las medidas, etcétera. En esa época todavía no había lluvia sobre la tierra. La gente lo empezó a ver construir esa arca y mínimo todo el mundo se murió de la risa, mejor dicho, se totió, como decimos por allí, de la risa de ver de que él estaba haciendo algo tan absurdo como construir un arca sabiendo que no había llovido, sabiendo que no tenían allí pues como allí cerquita un mar, pero dice que Noé decidió seguir adelante. Él estaba atrapado de alguna manera, Noé estaba atrapado entre la presión que ejercía sus vecinos, la presión que ejercía la gente al decirle eres un tonto, eres un idiota porque estás haciendo eso, pero él al conocer a Dios, él se fue en contra de todo eso. Miren la gran diferencia. Hay personas que empiezan su vida cristiana y de verdad tienen mucho ánimo, quieren buscar de Dios, quieren cambiar hábitos malos, aún quieren cambiar, quieren quitar vicios de su vida. Pero ocurre que cuando en algún momento, en algún momento empiezan los vecinos, los amigos, la familia a presionarlos, de pronto fácilmente se desaniman. ¿Por qué? Porque no han querido como profundizar en el conocimiento de Dios. Noé tenía esa gran ventaja, que él tenía un conocimiento de Dios. Él sabía quién era Dios, él sabía que él era ese Elohim, el que hacía todo, el todopoderoso, el que trascendía el tiempo, etcétera. Entonces, dice en Génesis capítulo 7, versículo número 5, que Noé hizo todo de acuerdo como el Señor le mandó que lo hiciese. ¿Por qué? Porque Noé sabía que Dios era el creador del tiempo. Noé sabía que Dios gobernaba el tiempo. Y eso es muy importante conocerlo. Para nuestra vida, para iniciar unos nuevos hábitos santos, necesitamos tener esa convicción. Dios gobierna el tiempo. Dios no es limitado por el tiempo. Dios es el que tiene el dominio. Él fue el que hizo los años, los días, los meses, las horas. Él fue el que cambió, Él fue el que diferenció el día de la noche. Entonces, debemos de confiar precisamente en eso. Noé sabía que desde el principio, Noé sabía que Dios conocía el principio y el final y decidió confiar plenamente que Dios iba a cumplir su palabra. Dios le dijo a Noé que enviaría un diluvio sobre la tierra para destruir a todo ser viviente, bueno, etcétera, que todos iban a morir, pero que con Noé iba a establecer su pacto. Bueno, pues Noé
creyó que Dios haría lo que había dicho y que lo haría en su tiempo. Por su confianza, por la confianza que Noé puso en Dios, pudo mantenerse firme en la burla de quienes le rodeaban. Mientras realizaba su trabajo, él sabía que desde el punto de vista humano eso era una locura. De pronto en ese momento tú dices, ay, la gente me dice que soy como medio loca. Uy, pero es que si hacer esto y yo orar y saber que no he tenido respuesta, esto es como locura. Yo como que mejor no sigo orando, yo como que mejor no sigo. No, recuerda que el tiempo de Dios es su tiempo. Él conoce el principio y Él conoce el fin. Y allí es donde, aunque para el hombre parecía una locura, el omnipotente, el Dios todopoderoso, le había hablado y Noé había puesto su mirada en él. Y por allá cuando vamos a Hebreos capítulo número 11, sabes que encontramos una frase muy especial. Dice que por la fe Noé llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, mira qué lindo es entender esto. Esa trascendencia de Dios en el tiempo no es solamente algo intelectual, no es algo solamente que nosotros como que deducimos. No, Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas. Para Él no es una sorpresa que en este momento el mundo esté en una pandemia. Para Dios no es una sorpresa. Todas las preguntas que nosotros tenemos con respecto a esta situación y cuándo va a terminar y que la cuarentena y cuándo se va a encontrar una vacuna y cuándo va a pasar, ya Dios conoce absolutamente todo. Y allí es donde nosotros decimos, bueno, pues si ya Dios conoce cómo va a terminar todo esto, porque Él es Elohim, que trasciende el tiempo, y Él conoce mejor que nosotros cuál es esta situación, cómo Él va a sacar adelante esta situación, porque algo que debemos de tener bien claro es que Dios lo controla todo. A Dios no se le ha salido de las manos nada. Este profundo conocimiento de ese Dios Elohim hará que tengamos un cambio de perspectiva de nuestra vida, porque ya no vas a creer de que, así como decía en el Chapulín Colorado, yo creo que todos nos acordamos, cuando decía el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces por allá saltaba el Chapulín y decía, yo, el Chapulín Colorado. No, nosotros no tenemos que hacer esa pregunta. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? No. Tenemos que tener la convicción y eso nos genera confianza, eso nos genera fe, eso nos hace estar más arraigados en ¿qué? En ese conocimiento de ese Dios Elohim, todopoderoso, el creador de todo, el creador del tiempo, el que domina el tiempo, el que conoce el principio, el que conoce el fin de todas las cosas. Entonces, así nosotros podemos entender de que el nombre de Elohim no solamente revela la trascendencia de Dios, sino también el poder creador de todas las cosas. En la Trinidad, el de Elohim indica, como les dije, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y allí vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en todas las cosas. Mire cómo dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ese Elohim maravilloso hace de que nosotros podamos estar confiados y podamos tener
esa convicción de que, bueno, yo tengo ese Dios maravilloso y poderoso, claro, Él va a estar conmigo y me va a ayudar, y al conocerlo a Él, su poder va a hacer de que en mí hayan cambios, haya esa transformación que yo quiero. Cuando nosotros reconocemos el poder creado, del poder de Dios en la creación, allí es donde también nosotros podemos someternos a sus propósitos. Clarísimo. Nos tenemos que someter a sus propósitos. Job, por ejemplo, fue uno que, bueno, fue muy duro para él todo ese proceso que él vivió. En Job capítulo 40, versículo 4-5, dice la palabra del Señor. Yo quiero que lo busquemos porque tengo varias versiones de Job. Entonces quiero que lo leamos en una versión en la cual, ay, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerla en esta versión. Dice la palabra del Señor. Job capítulo 40, versículo 4 y 5. En esta versión dijo: ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. Entonces, aquí en la versión Reina Valera, Job 40, versículo 4 y 5, dice la palabra: he aquí que yo soy vil. Porque resulta que viene Dios desde el capítulo 40, desde el capítulo 39, diciéndole a Job, bueno, esto me gustaría leerlo mañana, pero sé qué horas son. Bueno, vamos a mirar aquí en el reloj. Todavía faltan 6 minutos. Cuando Dios le dice a Job: ¿sabes tú el tiempo en que paran las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen parir sus hijos. Bueno, dice el versículo número 5, ¿quién echó liebre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Y empieza a mostrarse Dios ante Job de esa manera, como ese Dios creador, ese Dios Elohim, ese Dios que le puso tiempo a todo. Imagínate, le puso tiempo. ¿Cuánto va a ser la preñez de una vaca, de un elefante, de una mujer? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué días que va a dar a luz? Todo eso lo hizo, ¿sabes quién? Dios. Mucha gente dice, la madre naturaleza. No, la madre naturaleza no existe. Existe la naturaleza. Y esa naturaleza tiene un padre. ¿Y ese padre quién es? Nuestro Padre Celestial, Creador, el Elohim, el que lo creó todo y además le puso tiempo a todo. El Elohim que está por encima de todos los tiempos. Por eso es que Job dice, estoy en Job 40, versículo 4 y 5, dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Como quien dice, se quedó con la boca bien callada por la sencilla y llana razón de que se dio cuenta que ante ese Elohim, ante ese Dios creador, ante ese Dios todopoderoso, el que creó los tiempos y que está por fuera del tiempo, no hay nada que decirle, no hay nada que exigirle. Entonces vamos a dejar hasta allí, porque mañana, Dios mediante, vamos a continuar y vamos a mirar un poquito más acerca de ese Elohim, para engancharnos en ese Elohim, para mirar cómo se tiene que formar un hábito santo a través de este conocimiento. Y luego vamos a seguir, con todos los otros nombres. Yo sé que hay muchas personas que anhelaban, que querían conocer, el significado y tener el conocimiento de cada uno de los nombres de Dios.
y qué representan para nosotros, qué representan para nuestra y qué representa para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Mañana, Dios mediante, vamos a estar 10 de la mañana. Pero esta noche les recuerdo que tenemos nuestra cita en altar familiar. Sí, señores, 8 de la noche vamos a estar en altar familiar, Dios mediante. Y mañana a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche vamos a estar ante la crisis solo Dios, ante la crisis solo Dios, para que invites a muchas personas a este tiempo maravilloso, a esta campaña evangelística maravillosa, donde sabemos que va a haber fiesta en el reino de los cielos, porque recuerden, hay fiesta en el reino de los cielos cuando, aunque sea un pecador, se arrepiente. Saludo, aprovecho para saludar a todos los servidores de la iglesia La Floresta. Les amamos en Cristo Jesús, están haciendo una labor maravillosa. Definitivamente nos reinventamos como servidores, porque están trabajando los de escuela bíblica, los de consolidación, los del proceso transformacional, los de consejería, los de liberación, los de escuela de siervos, los de intercesión también están haciendo un trabajo muy especial, los de casas de bendición, los de pesca. Bueno, todos los grupos están trabajando de una manera muy especial, aún desde esta cuarentena. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se detiene, la obra de Dios no son cuatro paredes. La obra de Dios, la iglesia del Señor, es una iglesia que está viva y que todos los días tiene que seguir creciendo y multiplicándose para la gloria de Él. Recuerda compartir, dentro de unas horas voy a tener el enlace de YouTube para que lo puedas también compartir a través de YouTube, y bueno, que siga, que continúe siendo. ¡Ay, Fuego Santo! ¡Ay, sí! ¡Ay, Carol! Esa Carol siempre es la precisa. Un saludo a todos los jóvenes de Fuego Santo, allí de la iglesia La Floresta. Están haciendo un trabajo maravilloso, están trabajando arduamente. También el grupo de audiovisuales está haciendo un trabajo muy especial. Saludos también a Fuego Santo, Audiovisuales. Fuego Santo también está haciendo proceso transformacional con los jóvenes, consolidación con los jóvenes, está haciendo vigilias juveniles, están varios tiempos allí, lo pueden encontrar allí en Facebook como Ministerio Fuego Santo. Bueno, Luz Marina Pastrana nos dice, los de visitación también estamos sirviendo. Sí, amén. Están haciendo un trabajo muy especial. Aparte que también estamos haciendo un trabajo muy especial desde el punto de vista social, porque recuerden que estamos repartiendo ayudas. Bueno, se reportó Alba Enoy de Torrefuerte, también están trabajando. Mónica Erazo de Escuela Bíblica, ya les había nombrado, los de Kids, los de Semillitas. ¿Quién más me aparece por allí? Todos, lo que dije desde el principio, todos los servidores de La Floresta están haciendo un trabajo muy arduo. Todos los del equipo de tiempo completo que trabajamos en la iglesia también están haciendo un arduo trabajo. Bueno, lo que les dije, consolidación todos. Que el Señor les bendiga, que la paz, que el gozo del Señor Jesucristo permanezca en este día en tu vida. Mañana continuamos con este tema, cómo formar hábitos santos. Dios les bendiga.